Estimados amigos, es un grandísimo gusto para mí, Alejandro Armas, darles la bienvenida a este conjunto especial de entrevistas de Politics con nuestro invitado, Juan José Rendón, mucho mejor conocido por sus siglas JJ Rendón. JJ, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad bueno, co- decir cómo está uno cuando es venezolano es difícil. Porque si dices que estás bien, nunca puedes estar perfectamente bien sabiendo lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Entonces Claro, trato de estar lo mejor que puedo, estoy en paz dentro de lo que cabe, hasta ahí. bien, bien. Eh, en aras de darle un poco más de contexto a las preguntas, antes de comenzar con ellas, vamos a repasar breve pero detalladamente la información personal sobre nuestro entrevistado y a discutir por qué estamos haciendo esto en primer lugar. JJ Rendón es psicólogo, consultor, asesor y estratega político y activista por los derechos humanos. Tiene una trayectoria en el ámbito de la consultoría política de más de 30 años. Ha asesorado en ese periodo unas 41 campañas presidenciales, de las cuales 39 han sido victoriosas. Él es discípulo de Joseph Napolitan, considerado por muchos como el padre de la consultoría política, y según The Mexico Journal figura en la lista de los 10 consultores políticos más destacados del mundo, siendo el único latinoamericano en esa lista. En Venezuela, su país, se dio a conocer públicamente en el año 2004, cuando denunció fraude en el referéndum revocatorio presidencial de ese año, en el cual Hugo Chávez se declaró vencedor. Desde entonces tiene el hábito de vestir de negro, según sus propias palabras, hasta que Venezuela recupere la democracia. Aparte de toda esta información que es en su inmensa mayoría de conocimiento público, hay algo más que envuelve a nuestro invitado, una especie de mito dual que impregna todas sus apariciones y declaraciones públicas. Y es que muchas personas, sobre todo aquellas que se consideran detractores del socialismo, sienten estima y hasta, pudiéramos decir, ¿por qué no?, admiración por JJ Rendón, ya que ha dedicado sus actividades de consultoría política a causas que se oponen a esta corriente de pensamiento de izquierda en América Latina. En cambio, para otros, JJ Rendón es un operador político sin escrúpulos, que constantemente se límites de la ética con tal de ver victoriosos a los candidatos con los que trabaja. Probablemente no haya ningún político en Latinoamérica que no aspire a la máxima magistratura de su país, que no sepa quién es JJ Rendón, bien sea viéndolo como un potencial colaborador clave o como un adversario de cuidado. Y eso es lo que nos lleva a este especial de Politics, que consta de 6 partes o capítulos con temas y preguntas sobre nuestro invitado que no han sido abordados anteriormente. Vamos desde su vida personal, pasando por el oficio del consultor político, hasta los retos políticos del presente y el futuro en Venezuela, América Latina y el resto del mundo. En este especial de Politics descubriremos a un JJ Rendón más allá del mito. Y vamos a comenzar de inmediato con el primer capítulo, un capítulo que pudiéramos considerar ontológico y que lleva por título ¿Quién es JJ Rendón? Porque es mucho lo que se ha comentado, lo que se ha comentado sobre el desempeño profesional de nuestro invitado, que inevitablemente se debe a una especie de figura pública. En cambio, es poco lo que se conoce sobre su vida personal. Y por eso hoy a JJ Rendón le vamos a hacer una entrevista que creemos que no tiene precedentes. Es una entrevista en la que no vamos a hablar de la transición en Venezuela, ni del proceso de paz en Colombia, ni del desempeño de Andrés Manuel López Obrador en México. Más bien vamos a retroceder en el calendario personal de nuestro entrevistado para conocer a ese joven JJ Rendón que precedió al consultor político con el que hoy estamos hablando. Así que comencemos desde el principio y valga ese pleonasmo. JJ, mi primera pregunta.
¿Dónde naciste y dónde creciste? Nací en la parroquia San Juan, en Caracas, en el hospital militar. Mi papá es militar retirado, pero era militar activo en ese momento. De ahí vivimos en el Valle, en los Jardines del Valle. Después vivimos en la avenida Casanova. Con el tiempo pasamos a Bellomonte y 20 años después terminamos en el Cafetal y en La Tabona. Pero digamos, con mucho esfuerzo, mi familia, a punta de créditos, porque en esa época era posible ir creciendo, vendiendo, y en 25 años, digamos, pero vengo de la parroquia San Juan. ¿Dirías que tu infancia fue una etapa feliz en tu vida? Yo te diría que fue una cosa mezclada. O sea, yo tuve un padre militar estricto, fuerte, de carácter, que de pronto uno como niño no reconoce y no valora, digamos, esa disciplina que te da de pronto la figura paterna. Ujú. Y uno es rebelde y la reniega y tal, pero yo estoy totalmente convencido de que mi infancia fue dentro de mi casa muy feliz, llena de amor, llena de afecto, llena de apoyo, llena de estímulo. En el caso de mi papá y mi mamá, y en el caso de mi papá un poco más de disciplina y de dureza. O sea, te pongo un ejemplo. Mi papá me regaló una bicicleta a los, creo que 8 o 9 años, y quizás 10. Y el mismo día que salí a la calle, me la robaron. Oh. Me agarraron unos muchachos y me la robaron. Y yo regresé y le dije a mi papá, me robaron la bicicleta, cómprame otra. Y me dijo, tú no sabes todo lo que yo trabajé para poderte hacer ese regalo. Tú tienes que aprender a valorar las cosas. Si quieres otra, bueno, gánate, trabajala tú. Y yo salí a trabajar desde muy chiquito. Hice de todo, lavé carros, lavé zapatos, las bolsas de supermercado, todo para volverme más independiente. Entonces, digamos, una respuesta que parece dura en el momento, te alecciona sobre el valor de las cosas, el valor del trabajo, el valor del dinero, y desde ahí hasta hoy no he parado de trabajar. Ya veo. Se dice que sufriste bullying en el colegio. ¿Es verdad que sobornabas a los abusadores con tareas para que no te molestaran? Bueno, imagínate, yo tenía botas ortopédicas, era bajito, chiquito, digo, no, pretendo que no se ofendan las otras, medio autista, en el sentido que no me molestaba que me tocaran, que me agarraran, que sí, poco, me daba mucha atención, ciertas cosas, y mi imposibilidad de ser bueno en lo que es bueno en los niños en esa época, es el deporte. Imagínate jugar fútbol con botas ortopédicas, o tenis con botas ortopédicas. Y Difícil. tenía el pie plano y los tobillos caídos. Este, entonces, claro, los niños tienden a ser malos, pues, y se burlan y tal. Y una manera de lograr frenar que me fastidiaran tanto era hacerle la tarea a los niños de 3 grados más altos que yo. O sea, yo le hacía la tarea en tercer grado a los de quinto, en cuarto a los de sexto, para que ellos me sirvieran de guardaespaldas cuando los más grandes que yo me fastidiaban. Entonces, claro, yo tenía guardaespaldas eh, por intercambio de tareas en esa edad. Ya veo. Y a pesar de ese abuso a manos de los compañeros de clase, tuviste vida social, amigos. Yo te diría que sí, yo fui Boy Scout, por ejemplo. Participé en la estudiantina, toco el cuatro, participé en la coral, cantaba, ya no canto, pero en esa época, antes de cambiar de voz, cantaba. Sí. Y digamos que dentro de lo que pude, participé bastante, pero no era un muchacho ni atlético, ni grandote, ni creo que era el más galán, ni creo tampoco que, digamos, era más un nerdcito, un nerdcito chiquito, muy intelectual, muy ávido de la lectura, a Sí. niveles fastidiosos. O sea, a niveles casi atorrantes. Yo recuerdo que primer grado, por ejemplo, la maestra, primero o segundo grado, hicieron una pregunta de que quién se había leído algún libro que dijera. Y yo creo que en tercer grado, segundo grado, yo había leído 157 libros.
Ujú. y llevé la lista y me botaron de clase por mentiroso. Y mi Ah, mamá se imagínate. devolvió y le dijo a la maestra, no le está mintiendo, pregúntele uno por uno. Y cuando me preguntaron, por supuesto, me acordaba los autores, las historias, etcétera. Entonces, si tú eres un nerd, usas botas ortopédicas, pesas 48 kilos, mides 1,57, no eres el más fornido, olvídate, por supuesto que me fastidiaron y dentro de todo traté de sobrevivir lo mejor que pude, pero la pasé bien, tuve buenos maestros, estudié en Ajá. escuelas públicas, estudié en Emilio Sojo, primero, el inicio de la primaria. Estudié aquí en los Estados Unidos con mi papá Ajá. como militar en escuelas militares, perdón, en escuelas públicas norteamericanas, muy chiquito, kinder preparatorio y parte de primer grado. Después terminé en Venezuela y después seguí en la escuelita del Cafetal. Y ahí terminé la primaria. Entonces sí, yo sí creo que, y viví las etapas que de pronto ustedes no vivieron, que es esa etapa de las primeras veces que llegó la droga a las organizaciones, ¿cómo se llama esto? Las patotas, Ajá. esa etapa, pues, que fue una transición entre una Venezuela bastante sana, donde no había nada de eso donde empezó a penetrar este tipo de cosas. Sí, recuerda un poco a las escenas que uno ve en la novela de Miguel Otero Silva, Cuando quiero llorar, no lloro. Em, ¿Tú crees que ciertos impedimentos físicos, mencionaste que usaste zapatos ortopédicos, o por ejemplo también la miopía que padeciste, ¿tú crees que impedimentos físicos de esa naturaleza son un factor que incide en el desarrollo social de una persona? Yo creo que sí, no solamente en el desarrollo social, en todo. Por ejemplo, yo tenía altísimo grado de miopía y no sabía que era miope. Durante Ujú. muchos años, creo que hasta los 11, 12 años, no supe que era miope. Entonces, todas mis fotos de cuando soy chiquito salgo con los ojos así y, y compensé con el oído. Y los adultos, cuando se caía una moneda o se caía algo, yo inmediatamente decía, está ahí. Y la gente decía, ay, tienes vista de águila. Y lo que tenía era oído, porque Ujú. no la miraba. O te acostumbras a distinguir el caminar de la gente por el ritmo de los pasos o por el olor del perfume de alguien que se acerca y dice, viene mi tía y dice, wow, que ¿cómo sabes si ni siquiera volteó? Bueno, porque estás oliendo. Entonces compensé muchísimo. Por supuesto te inhibe de muchas actividades. Si me tiraba pelota no la veía, entonces la gente se burlaba. Te inhibe de muchos deportes que son de distancia, como el fútbol. Después más grande hice surf y me costaba muchísimo agarrar la ola porque la veía cuando la tenía encima. Eh, Ah, Tenía que remar más rápido. Entonces, yo sí creo que te afecta en cómo fisionómicamente tú compensas esas deficiencias. Dos, cómo la gente se relaciona contigo, cómo tú te relacionas con ellos y qué tipo de actividades puedes o no hacer a partir de esa, digamos, minusvalía o condición. ya. ¿Qué nos puedes decir de ese JJ Rendón adolescente que diseñaba su propia ropa? Bueno, fíjate que más que diseñar, ahora yo la hago desde hace muchos años, pero más que diseñar mi ropa, yo lo que tenía era como una especie de rebeldía con el tema de las marcas. O sea, Ajá, cuando tú estudias en ciertas universidades o estudiabas en ciertas universidades de Venezuela como la Católica o la Metropolitana o incluso en el Cafetal, que era una organización de clase media profesional pudiente, pero no era la organización, tú sabes. claro. Entonces, había toda esta cosa del desespero de la gente por ponerse ropa de marca. Y a mí me parecía que era como que se uniformaban. Unos se uniformaban de Tommy Hilfiger, otros se uniformaban de Adidas, otros se uniformaban de tal. Y yo decidí crearme mi propio uniforme. Y entonces Ujú. me vestía de una cierta manera, que más que diseñada era armada para tener un estilo propio y poderme cambiar la misma ropa y mantener un mismo estilo. Era como un acto de rebeldía más bien, Ok, que todavía mantengo. O sea, tú nunca me vas a ver a mí en mi vida. Yo creo que no hay una foto mía con algo que muestre marcas. me entiendo. No me gusta sentirme publicidad exterior. O sea, si alguien quiere que yo vista una marca, yo creo que tienen que pagarte por la promoción. Yo no creo que uno deba hacer eso. Respeto a quien lo hace, respeto a quien le gusta, pero no es mi tema.
Ok. Em, Estudiaste en una escuela militar por una disputa con tu padre y ya mencionaste algo sobre él, sobre el valor de disciplina, pero aparte de eso, ¿qué significa tu padre en tu vida? Bueno, ahí me manipuló, porque yo era muy desordenado. Ahora la gente que me conoce dice que yo soy OCD, Ujú. que tengo obsesión por el orden y la limpieza, pero era extremadamente desordenado, muy desordenado. Entonces, mi papá me retó un día y me dijo, tú serías incapaz de durar un día en un cuartel. Y yo le dije, ¿a que sí? Y con eso me llevó, bueno, presenta el examen, a ver si pasas. Y total salí el mejor puntuado en el examen de admisión entre el Liceo Ujú. Militar Gran Mariscal de Ayacucho, que queda en la UD3 en Ruiz Pineda, por ahí en Caricuao. Sí. Y estudié ahí 3 años de mi vida con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, mi relación con mi papá, bueno, tú tienes tu papá vivo. Sí, Las relaciones con los papás evolucionan. por Yo supuesto. tengo una relación muy bonita de jugar béisbol juntos y tratar de hacer cosas juntos cuando era muy chiquito. Una relación un poquito más dura cuando era preadolescente, adolescente. Una relación muy conflictiva entre la edad preadolescente y la adultez temprana. Y una reconciliación de los 30 para acá, donde tenemos una relación excelente y donde le agradezco y reconozco todo lo difícil que fue ser mi papá durante esa época. Tengo un gran papá y una gran mamá, llena de amor, llena de todo te va a salir bien, tú vas a poder, tranquilo, no sé qué, siempre reforzando la autoestima y reforzando ese amor incondicional que yo creo que toda madre debe darle a su hijo, ¿no? ¿Qué más nos puedes decir sobre la relación con tu madre? ¿Alguna otra cosa? Mi mamá siempre, yo era sigo siendo un optimista y como una especie de soñador. Sí. Pues siempre, desde chiquito, yo tenía ideas y cosas que quería hacer. Y ella siempre me dejaba que las hiciera y me motivaba a que las hiciera. Entonces, no había nada que fuera un límite. Mi papá era más retador, Ujú. más, bueno, a ver si puedes, vamos a ver hasta dónde llegas, hiciste. No. Siempre retándome. Y mi mamá, tranquilo, tú puedes, etcétera. Eh, yo creo que mi papá más informado, más de valores patrióticos, estrictos, del trabajo, la honestidad, el valor de la palabra. Mi mamá más los sentimientos, el amor, la intuición, la creatividad y esa es como sabiduría intuitiva. Pues mi mamá siempre tiene una frase para todo, siempre tenía como un consejo que a veces eran tautologías. O sea, yo recuerdo a mi mamá decir una frase que decía, quien da la oportunidad, da la ocasión. Bueno, las dos cosas casi que significan lo mismo. Ujú. Es casi una tautología, pero no importa. Ella lo que quería decir es, si tú no estás en un lugar, no, o con cierta gente, o haces ciertas cosas, no te va a pasar esta otra cosa. Y así para todo tiene una frase. Entonces tuve esa mezcla y yo creo que se los debo a ellos casi todo. O sea, casi todo, porque digo casi todo porque tuve a otras personas, mentores, maestros, autores de libros que en su momento me cambiaron la vida, pero digamos, sin esa base, mal que bien, sea lo que sea positivo o negativo, se los debo mucho a ellos. Ya. Haber estudiado en el Liceo Militar Gran Mariscal de Ayacucho, ¿qué impresión te dejó de las Fuerzas Armadas venezolanas, hoy devenidas en un agente clave en la estabilidad del régimen chavista? Fíjate, mi papá era un militar estricto, honesto, muy trabajador, de esa gente que no tomaba vacaciones, me explico, que era muy Mm. dedicado a su tema, súper patriota. Y, eh, y la entrada a la escuela militar, quizás los primeros 2 años fueron muy satisfactorios. El tercer año ya fue muy complicado porque pasaban muchas cosas en la escuela, de abusos, de maltratos a personas eh, con las cuales yo no estaba de acuerdo y otras personas, otros compañeros que también estaban en esa época, nos rebelamos. Entonces fue una situación muy conflictiva, creo que esa es la promoción 22 o 23 de ese colegio, y fue una promoción muy rebelde, donde nos alzamos muchas veces contra la autoridad. Hicimos denuncias, pasamos cartas, nada cambió,
y al final nos rebelamos. Yo siento que desde esa época yo tengo una visión dual de los militares. Creo que militares amorosos de su país y tal, y hay otros que son unas ratas, corruptas, ladronas, inescrupulosas, maleducadas, ¿no? Como resentidas con el mundo, que usan ese uniforme y ese poder para oprimir a los demás. Mm, entiendo. Tengo entendido que en el liceo militar practicaste tiro. ¿Qué significa el deporte para ti? ¿Qué ha sido el deporte en tu vida? Bueno, esa fue otra manipulación de mi papá. No, mi Ah, papá yo he sido, fui durante mucho tiempo, yo contrario a eso, como todo niño rebelde quería ser lo contrario. Entonces yo era pacifista, era anti-armas, anti todo lo que tuviera que ver con lo militar. Sin embargo, un día me llevó al Fuerte Tiuna, a un polígono de tiro, y disparé. Y ese día es cuando me entero que soy miope, porque ah, tendía a agrupar los tiros bien, pero ujú. fuera del área que era la correcta. Y había un señor ahí que creo que está vivo todavía, no sé si se llama José Antonio Chalvotroconi, y el señor me dijo, oye, prueba con estos lentes. Y me puso los lentes y descubrí el mundo. O sea, descubrí que Mm, los árboles no eran unas manchas verdes, sino que tenían hojas. Descubrí todo, o sea, se me abrió el mundo. Y ese señor le dijo a mi papá que si me dejaba entrenar con él, me hacía campeón nacional de tiro. Y 6 meses después fui campeón nacional de tiro y duré como campeón de tiro oh, casi 13 años. Y la motivación era quizás un poco destacar en un deporte porque había visto que amiguitos tenían trofeos de natación o trofeos de atletismo y yo decía, con esta bota ortopédica, así, ¿qué deporte puedo hacer? Y resulta que claro. este es un deporte muy introspectivo, muy de Ujú, concentración, respiración, control de las emociones, muy de foco, en parte individual, pero cuentas con el equipo porque todo lo que tú haces suma para tu equipo. ujú. Eh, eh, y es como solitario. Entonces era como el deporte perfecto para mí en esa época. Y la verdad me enseñó lo que es el fair game, las reglas Ah, del juego, con qué se compite, cómo se gana, cómo no. De hecho, me retiré cuando empezaron a usar fármacos algunas personas en el deporte. Usaban dos medicamentos que regulaban las distonías neurovegetativas en uno y el otro los ritmos cardíacos. Y a mí me costaba hacer meditación, yoga, tomar litro y medio de etilo al día. Yo no tomaba café, no fumaba, no comía carne. O sea, todo para poder disparar bien. Y estos tipos se toman 2 pastillas y ya. Y yo dije, si esto es así, esto ya no tiene sentido para mí. Me retiré, más nunca disparé. Todavía mm, disparo cuando puedo de vez en cuando. Me sigue gustando. Ya no tengo 56 años, o sea, ya no tengo, digamos, la agilidad que tenía en esa época. Entonces ahora me dio por hacer cosas de lo que llaman ultra long range, que es de las 2 millas para allá. Este, mm, y lo hago cuando puedo. Aquí en los Estados Unidos es muy común que hay lugares donde tú vas, alquilas y te dejan hacer y te enseñan y tal. Entonces, sin embargo, no, el trabajo no me da tiempo y la viajadera estos últimos años no te permitía inscribirte. O sea, se murió ese tema. Pero sí me enseñó muchísimo y representé a mi país en el Panamericano, Centroamericano, Suramericano. Viajé muchísimo. El Instituto Nacional del Deporte de la época, que por supuesto no era rojo rojito, claro. eh, simplemente incentivaba a los deportistas, si eran destacados, te daban muchas cosas para que uniforme, balas, los blancos, todo para que tú continuaras. Y era una época donde en Venezuela además se respetaba el derecho de la gente de usar las armas para fines deportivos y de tener las armas para su legítima defensa. Yo creo que cuando yo vi el cambio de Chávez con respecto al manejo del tema de las armas, y yo entiendo que muchos venezolanos tienen una mala asociación con el tema de las armas, pero cuando tú le quitas a una población eso, le quitas su derecho a defenderse también. Y deja Mm, el monopolio en unas autoridades corruptas que básicamente dejan a la población de ellos. ya. Mencionaste que hubo ciertas rebeliones en tu promoción en el liceo militar. ¿Es verdad que en un momento te negaste a usar el uniforme? Y si es cierto, ¿por qué?
Bueno, porque descubrimos unos compañeros que la ley de educación que incluye y el reglamento de los liceos militares dice que hay una separación entre lo pedagógico y lo militar. Por lo tanto, Ajá. el hecho de que tú no cumplas la disciplina militar no los puede evitar que tú entres a clase, presentes exámenes y termines el año. Ujú. Eso nunca se aplicó en la escuela. Digamos, era una cosa como que todo iba junto. Cuando nosotros protestamos por los abusos que había de un comandante que estaba ahí, que ahorita creo que se llama el comandante Chirino, hicimos todo el esfuerzo para que se revisaran las cosas de los abusos que este señor hacía, los cuales no quiero entrar en detalle, porque hay personas que eran menores de edad en esa época que fueron abusadas por él. Y no nos hicieron caso, digamos que eso como rompió la magia. Entonces nosotros buscamos la manera de revelarnos y una manera fue que descubrimos ese reglamento y entonces nosotros bajábamos a la formación de civil. Ok. No nos cortábamos el pelo, no nos parábamos firmes, no hicimos nada durante el mes, desde como marzo hasta junio de ese año. Y, y eso es la única vez que ha pasado en ese lugar. Creo que no sé qué pasó después, pero los que estudiaron esa época deben acordarse que esa fue una época muy difícil. La gente se fugaba al colegio. O sea, hacíamos de todo para como una cosa como de rebeldía absoluta con el sistema que había ahí, que llegó a ser en algún momento un sistema casi carcelario. O sea, cosas que pasaron ahí hoy se considerarían violatorias de los derechos humanos, pero feo. He pasado toda la noche, imagínate un muchachito de 14 años, toda la noche parado, firme bajo la lluvia, hacer 120, 200 flexiones, o sea, los brazos. Yo recuerdo haber estado en un, ¿cómo se llama esto? Como una especie de galpón, donde estaban Ajá. todas las camas, y nos hacían hacer 3.600, 800 flexiones de pierna, 100, 150, que la gente se vomitaba. Y las camas, los músculos de la gente temblaban tanto que todas las camas de metal sonaban en la noche. Imagínate ese sonido que terrorífico. Los muchachitos, todo el mundo llorando, todo el mundo sufriendo, todo el mundo sudando frío. Y te mandaban para la enfermería. Yo creo que sí, que aprendí disciplina también, que me aportó orden, que me aportó muchas cosas. Sí, 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 pero de ahí a que unos niños, me explico, Ujú. de 12, 13 años, 14, 15 años, les apliquen, no cosas que les expliquen adultos, yo no tendría problema con eso, cosas que son violatorias de derechos humanos a cualquier edad. Que te cierren en un closet por no sé cuántas horas. Eso no me parece que es una manera de enseñar a nadie. Y de ahí salió mucha gente afectada, pues. Este, Claro. yo, para mal. Yo de ahí salí en colegio civil, terminé la secundaria en colegio civil. Pero recuerdo lo bueno y lo malo, pues. Mucho compañerismo, los ejercicios militares me encantaron, fui distinguido en primer año y segundo año, o sea, no es que yo fui rebelde los 3 años, yo fui el primero en mi promoción en primero y en segundo. Era súper correcto, hasta que llegó un momento que vimos lo que estaba pasando en nuestro entorno y que era como una farsa, y dijimos, bueno, si esto es así, nosotros no vamos a denunciar, denunciamos, no nos hicieron caso, nos rebelamos. Tuviste dificultad para financiar tus estudios y, según se dice, llegaste incluso a pedir dinero en la autopista regional del centro. ¿No puedes decir de esa etapa? Bueno, más que pedir dinero, lo que yo hacía era que, como no tenía dinero y Ujú. siempre había algún accidentado, yo en la autopista, cada persona que había accidentada me paraba y la ayudaba. Ah, un Entonces, mecánico muy importante. claro, le cambiaba el caucho, le buscaba la gasolina y se la traía, o le cargaba la batería. Y la gente, digamos, me daba 20 bolívares, 30 bolívares, que en esa época, acuérdate que el dólar era 4.30. Ujú. Por lo tanto, 5 bolívares era un dólar, estaban $3, $4, no sé qué. Con eso yo ponía gasolina y Ah, llegaba hasta Caracas, porque estaba estudiando en la Universidad de Carabobo y la verdad, eh, o sea, no tenía plata. O sea, yo me compraba una pizza grande los lunes y me ujú. comía un triángulo, un slide en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche, durante una semana. Uy, wow. Por supuesto, el jueves ya tenía hongo, estaba dura como un zapato, pero eso es lo que había. O Ujú. cachitos con Coca-Cola. O sea, yo recuerdo haber desayunado durante mucho tiempo
un pastelito y un refresco, un café con leche y un refresco, y eso me duraba hasta la noche. Y así viví mucho tiempo, ¿no? En un catre, ¿sabes? Lo que son esas camas que son como de tubo con lona. Así, los libros en el piso, sin escritorio. Este, también por rebelde, porque si yo hubiera estudiado de pronto la carrera o la manera que mi papá en ese momento quería, que era medicina, Ajá. hubiera tenido más apoyo, pero a mí me gustaban las ciencias sociales y en ese momento, y yo creo que todavía hoy, muchos papás quieren que los hijos sean médicos o abogados o ingenieros. Y cualquier cosa distinta a esa es un problema. Entonces, yo estaba estudiando ciencias sociales y la educación en la Universidad de Carabobo y después terminé estudiando en la Católica de la Central. Mm. Psicología. Y, ajá. ¿Y qué nos puede decir del JJ Rendón universitario, el cual eh, tengo entendido que llegó a protestar porque el comedor universitario no tenía un menú vegetariano? Bueno, sí, mira, la verdad es que hay todas nuestras universidades, digamos, protestar es un mecanismo, a mí me parece siempre válido. Es Ajá. una protesta pacífica, digamos. Cerramos el cafetín hasta que no nos dijeran qué iban a hacer con con el menú vegetariano, por supuesto que a la gente no le gustó. Eh, en ese momento yo apenas estaba empezando con el tema del vegetarianismo. Tenía amiga, mi mejor amiga, que todavía sigue siendo amiga hoy, que vive en España. No la voy a nombrar por si acaso regresa a Venezuela, no la vayan a estar fastidiando por mi culpa. Este, Mari Nieves, era muy vegetariana y el grupito con el que estudiamos en la universidad estaba en eso. Entonces me parecía Sí. insólito que no hubiera menú. Hoy entiendo, ya grande, que éramos una super minoría los que queríamos comida vegetariana en esa época. Y al final nos hicieron el truco, nos dijeron, sí, sí, vamos a aceptar su protesta. Y nos agarraron las ensaladas de la comida carnívora y nos las pusieron a nosotros y mataron a ese tigre. Pero mi etapa en la universidad, yo creo que yo fui un rebelde. Fíjate que yo traté de entrar al taller, perdón, al grupo de teatro de la Universidad Católica y no me dejaron entrar Ujú. porque yo me hacía una mezcla que yo no se la recomiendo a nadie, con toddy, leche, lluvia de chocolate, almendras, no sé Uy. qué, una cosa horrible seca y me comía eso. Y eso te da unos cólicos horribles. Uy. Claro, y cuando pasé y vi el cartel y me acerqué a la señora que se llamaba Virginia, se llama, está viva todavía, Virginia A. de Socias, que es la Ujú. directora del Teatro Cava. Y le dije me dijo, bueno, vamos a audicionarte. Le dije, pero tengo un cólico. Ella en ese momento interpretó eso como miedo escénico. Y me dijo, Ajá. bueno, entonces tú no estás preparado para esto. Ah. Y me descartó. Y le dije, oiga, sinceramente tengo un cólico. No, 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 no. Esto, perdón. Y era un poco la jugada. La gente que estudiaba psicología no se esperaba, sino que se dedicara 100% a estudiar psicología y que no hiciera nada distinto. Entonces fundé el taller de teatro de la Escuela de Psicología que dirigí, produje teatro Ujú. como por 3 años. Ajá. De ahí salió el Festival de Teatro Interescuelas, después interuniversitario y después la Asociación de Jóvenes Nuevos Directores de Teatro, que no sé si todavía existe. Ese grupo murió cuando yo me fui de la Católica a la Central, pero digamos mi vida en la Católica fue complicada, porque otra vez yo venía de una familia, digamos, clase media pudiente, profesional. La Católica había mucha gente pudiente. Mi carro no era el mejor carro, y creo que era el carro más barato que había en el momento, de Ujú. pronto. Y eso te genera un ambiente que yo trataba de compensar enfocándome en hacer cosas, ser líder estudiantil o haciendo teatro o sacando buenas notas, digamos, enfocándome. Entonces la vida universitaria, y yo trabajaba y estudiaba. Entonces siempre andaba corriendo, o sea, llegaba a presentar los exámenes, salía a trabajar, volvía. Tuve muy poco tiempo para compartir con compañeros en esa época que además se burlaban de mí. O sea, yo llevaba agenda en esa edad. Tengo que hacer tal cosa y tal reunión, tal cosa. O sea, pagar cuentas era complicado. Entonces, y además era como muy disperso, entre comillas. O sea, hacía eso y hacía radio, o quería estudiar locución y estudiaba cine en la noche y hacía teatro y la clase en el día y trabajaba. Entonces, esa mezcla era que me volvía como una especie de ornitorrinco
en la universidad. Ajá. O sea, yo era como una ave rari, un tipo por allá, además usaba el pelo largo, me vestía como un tipo hindú, tipo así, bohemión, ¿no? Ajá. Y los lentecitos estos vienen de esa época. Eh, rebelde. ¿Quién fuma pipa a los 21 años? Bueno, yo, Exacto, yo llevaba la pipa, tú me entiendes, a la universidad y fumaba pipa y todavía no estaba toda esta cosa contra el humo ujú, y no podía fumar en clase. Yo leía mucho, sigo leyendo todavía, pero en esa época mucho y tenía buena memoria, entonces estaban dando la clase, yo me había leído el libro completo, entonces yo estaba leyendo otro libro, otra cosa, tapado por el libro que estaba tal. O sea, para mí la universidad fue interesante, una forma de organizar conocimiento, pero en alguna medida, comparada con la lectura, Alejandro, ujú, yo no sé si yo creo que si yo hubiera sabido cómo era la universidad, sobre todo el tema de ciencias sociales, yo creo que yo hubiera comprado todos los libros que decía el Pensum y me lo ujú, hubiera leído en orden en mi casa. Y me hubiera ahorrado todo ese montón de tiempo. Porque creo que es un irrespeto que tú leas a Freud o a Jung o a Adler o a Karen Horney, a Sullivan o cualquiera, en un resumen de 10 páginas. Resumen de Freud, perdóname. Las obras completas, amigo. ujú. Léasela. Este señor trabajó bastante para hacerte llegar todo ese montón de conocimiento. Y creo que las carreras sociales tendemos al quiz, al examen, al resumen, al caletre y no a la comprensión de los contenidos de fondo. Entonces, es una pregunta como dual. ¿Me la disfruté? Sí. ¿Y me la sufrí? También. Ujú. Oye, si no pudiste entrar a un grupo de teatro y después fundaste uno, asumo que al menos en esa época el teatro era algo muy importante para ti. Sí lo fue. ¿Qué ha significado el teatro en tu vida? Y esa experiencia sobre las tablas contribuyó de alguna manera a tu oficio como consultor político. Yo creo dos cosas. Primero, que me quitó un tema de timidez, porque ahí terminé dirigiendo, produciendo y actuando. Ujú. Yo había actuado cuando era pequeño. Mi tío es un actor que falleció hace muchos años que se llama Edmundo Valdemar. Y me llevó a Radio Caracas y alguna vez trabajé en unas novelas como La Trepadora, esa serie de gallegos que dirigió Román Chalbón en Radio Caracas, creo que en blanco y negro. Y era muy chiquitico. Hacía de Hilario Ujú. Guanipa en esa novela. Entonces, pero fui un niño tímido. Entonces logro resolver eso, digamos, más adelante en el proceso de las estudiantinas y la cultura y los Boy Scouts y tal y todo el cuento. Sí. Y al final el momento para mí de poder expresarme mejor fue el teatro y además el trabajo en equipo. Ese grupo fue muy exitoso, salió de la universidad, se presentó en teatros comerciales y normales. Creo que me hizo entender en lo que es mi trabajo ahora, Alejandro, el tema de lo escénico. O sea, a mí me da risa, con todo respeto, cuando la prensa habla de lo escénico, la política siempre fue escénica, desde Ujú. los griegos hasta ahora. Siempre ha sido una cosa de podios, de platós, de expresión, lo cual no quiere decir que sea fingida, pero estemos claros que existe una diferencia entre el rol y la persona. O sea, no Sí. todo el mundo se da el lujo de ser sí mismo en su rol. Hay personas que son doctores y tienen una pose propia del doctor, porque si vas de otra manera los pacientes no te respetan, Ujú. y en su casa son diferentes. Yo creo que lo mismo pasa en la política. Entonces, el encanto de la gente por la buena estructura de un mensaje teatral, por los tiempos, ¿no? Del drama o de la comedia, qué da risa, qué da tristeza, con qué te engancha. Y yo profundicé mucho. Yo estudié Stanislavski, estudié Brecht, estudié, ¿cómo se llama? Framboas, el Beto de Strasberg. O sea, me metí, yo soy intenso, Alejandro.
Entonces yo me metí, tuve 5 años intensos haciendo teatro, pero después lo dejé y por supuesto que es de una gran influencia. O sea, yo no entiendo hoy la mezcla de todas esas cosas que la gente me criticaba como dispersa, como dice Steve Jobs, que los puntos se conectan de adelante hacia atrás, no de aquí hacia allá, sino de allá hacia acá. Hoy entiendo que todos esos multifactores y multiintereses son claves para mi carrera hoy. Claro. Hablemos de ese JJ Rendón que, según se cuenta, iba en moto hasta Maracay solo para entregar rosas y recitar poesía a una novia. ¿Queda algo de ti en eso? ¿O fue solo un impulso juvenil que Era ya hasta quedó? Valencia, era un poquito más lejos. Era hasta Valencia. Y la gente que ha ido a Valencia sabe que hay una parte de la carretera donde los vientos son muy fuertes. Sí. Y esto no era una supermoto, esto era una 250 scooter que cuando venían esos vientos me movían de un canal para el otro. O sea, peligrosísimo eso. Sin embargo, fíjate que nunca terminé siendo pareja de esa persona. Estuve profundamente enamorado de ella. Yo diría infatuado, ilusionado de una manera. Y, y era como una manera de mostrar afecto. Entonces escribía poesía, eh, compraba o conseguía rosas y me las llevaba desde Caracas hasta Valencia, se las pondría en el parabrisas y me devolvía, imagínate eso. Ajá. O sea, no muy cuerdo, yo creo. Muy romántico, sí, y tuve tendencia en esa época, yo te diría de los 13, 14 hasta quizás los 20, casi 30, pero sobre todo esa etapa, 13 a los 23, 24, hacer cosas de amor shakespeariano, desesperada y cosas, serenata, graffiti, vigilia, cosas así. Y viví esa etapa intensamente. Yo creo que entre los 13 y los 20, yo no sé, habré escrito 1200 poemas, de los cuales 200 a una sola persona. Wow. Por amor que tuve. Sí, yo creo que uno madura y uno va canalizando el amor de maneras diferentes. Sigo escribiendo, pero ya no manejo ni asumo esos riesgos tan locos, ¿no?